a nuestros... perfecto. Bienvenidos a nuestra nueva videoconferencia de este mes, como compromiso que tomó ANFE con toda la industria del cartón corrugado. Esta es nuestra aportación y nuestro punto de encuentro para que podamos estar toda la industria juntos, podamos compartir las experiencias, los conocimientos a los expertos en nuestro ramo sobre qué es lo más importante, qué es aquí lo más relevante, y de alguna manera poder enriquecernos con el conocimiento de otros. En esta ocasión, como pueden notar, estamos invitando al ingeniero Daniela Parra. Ella viene con el tema ISO PAS 45005-2020. No son directrices para un trabajo seguro durante la pandemia. Son precisamente criterios unificados muy interesantes del tema. Por parte de la mesa directiva, de su servidor, Sergio Farfán y Nayeli Gómez, les damos la bienvenida y me gustaría dar una breve presentación de Daniela, si me lo permiten. Bueno, primero las reglas de convivencia. Por favor, pongan su nombre para saber quién está presente. En atención al instructor, por favor, mantengan silenciado el micrófono. Las preguntas que tengan, envíelas, por favor, al chat, directo al chat. Al final tomaremos un tiempo para que Daniela nos la responda. Y en caso de alguna duda en especial o inclusive alguna recomendación, pues yo creo que al final podemos quedarnos con micrófono abierto platicando con el ingeniero Parra. Entonces, les pediría nada más que cuiden el micrófono y pues le doy la bienvenida a Daniela. Daniela es ingeniera biotecnóloga con especialidad en producción de biológicos. También tiene maestría en ciencia de salud ocupacional, seguridad e higiene. Es técnica en sistemas constructivos asistidos por computadora. Ella ha realizado actividades de consultoría en las áreas de sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad e higiene, inocuidad alimentaria y dispositivos médicos, generación de esquemas de evaluación para el desarrollo de proveedores, auditorías de primera, segunda y tercera parte, y ha impartido cursos abiertos y cerrados a nombre de la empresa AENOR México. Formación continua como profesor titular en el área de la FES Zaragoza UNAM. Como responsable de la operación tecnológica operativa, bajo el esquema normativo ISO 17021, ha desarrollado documentación en los procesos y formatos utilizados en la norma ISO 17021 para sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y higiene. En total cumplimiento con las pautas reglamentarias emitidas por el Foro Internacional de Acreditación. Ha desarrollado metodologías para calificar personal técnico operativo, técnico administrativo, bajo el esquema de competencia para desarrollar auditorías de primera y tercera parte y gestión y hallazgos. También ha estado involucrado en la gestión de sistemas bajo la norma ISO de nuevo 17021 para la certificación de empresas en materia de calidad, medio ambiente, seguridad de higiene, inocuidad alimentaria, FSSC 22000. Esto obviamente a través de APLUS México SADCB. Daniela, es un gusto tenerte por acá. Ya hemos platicado con la Comisión de Relaciones Industriales. Me da mucho gusto tenerte. Te cedo el micrófono, por favor. Gracias. Gracias. Muy amable. Gracias a todos, sobre todo por la invitación. Espero que les pueda enriquecer mucho la revisión que tendremos del tema del día de hoy. Ya está en vista para todos, ¿verdad? Así es. Ok, este tema que vamos a platicar el día de hoy es un tema importante. Como lo sabemos, estamos viviendo todavía un tramo importante sobre la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, sobre la derivación de la enfermedad de COVID-19. Esto me lleva a preguntarle a todos y cada uno de ustedes, y me gustaría, por favor, que me pudieran dar una respuesta. Entiendo que aquí tenemos personas que manejan los números económicos dentro de las organizaciones. ¿Qué porcentaje hasta ahorita del gasto interno de la organización se ha referido en gastos para la pandemia? ¿Quién me podría contestar?
Me dicen, por favor, si tenemos alguna contestación por ahí, por favor. Bueno. Bueno, sí, ya nos escuchamos. Gracias, buenos días. Sí, mire, Juan Luis Plasencia, de Papel de Tepatitlán, Jalisco. Exactamente, no sabría decirles qué porcentaje, ¿verdad? Pero sí ha sido una gran cantidad lo que se ha destinado tan solamente bajo la política de biopapel y bajo lo que pidió el gobierno de separar cierta cantidad de personas como personal vulnerable. Entonces, las nóminas de estas personas, porque finalmente en nuestro caso se les pagó al 100%. Algunas incapacidades las absorbimos nosotros por que el IMSS no respondía hasta ese punto. Entonces, nosotros buscando no generar una prácticamente contagios internamente, pues las absorbimos nosotros. El estar haciendo pruebas COVID con laboratorios acreditados aquí en Jalisco nos estaban pidiendo una cantidad de pruebas cada cierto tiempo, pues eso también nos cuesta, pero sí se ha sido una gran cantidad de dinero. No sé exactamente qué porcentaje, pero yo sí veo que es mucho el dinero lo que le hemos destinado en nuestro caso. Ok, muchas gracias, Juan Luis. Efectivamente, realmente si hacemos una revisión de nuestros números, nos vamos a dar cuenta que dentro de la percepción interna de ganancias de la organización o de las organizaciones, se ha tenido que gastar entre el 45 al 60% de las ganancias respecto a años anteriores. Es por eso que estas directrices se convierten en un pilar o en una guía muy importante para nosotros. El objetivo de esta guía como tal tiene la intención, ojo, no de establecer una normativa, sino ser solamente una directriz que nos permita entender cómo prepararnos o al menos conocer los elementos más trascendentales para prepararnos a un tema de una pandemia. Si bien por medio de otros elementos como es protección civil, como es la misma Secretaría de Trabajo, nos vemos obligados a establecer protocolos, medidas, programas de atención de emergencias respecto a situaciones que puedan ocurrirnos. Lo mismo nos piden las normas ISO 9000, la norma ISO 14, porque están sustentadas o definidas para poder hacer una implementación a través de la valoración del riesgo considerando los temas del contexto. Ok, es por ello que hoy por hoy ISO establece un documento como guía, por eso no nada más se llama ISO 45005, es una guía PAS en la cual nos da como opción definir una serie de elementos a considerar para poder dar frente a la pandemia de COVID-19. Es una guía genérica que se puede utilizar en cualquier parte del mundo. Lo mismo cuando nosotros vamos a exportar o vamos a tener esta convivencia con nuestros partners o con nuestros clientes que son fuera de México, nos permite tomar en consideración ciertos elementos sobre el buen manejo de una pandemia. Ahora bien, nosotros propiamente tenemos que saber cuáles son las ventajas y las desventajas de no contar con protocolos o documentos que nos puedan determinar cómo reaccionar ante una pandemia de COVID o algún otro riesgo biológico. Ahorita, la pandemia de COVID, de esta enfermedad como tal, se ha suscitado por un virus que se puede absorber o se puede adquirir a través de la interacción humana mediante esporulaciones en la vía aérea. Ojo, el COVID, no, bueno, el COVID es la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2. Este virus SARS-CoV-2 no es un virus de vías respiratorias, y eso es importante explicarlo y especificarlo. Este virus se adquiere a través de las vías respiratorias. Dicho de una manera más sencilla, son los canales de ingreso que tiene el virus a nuestro cuerpo. Este virus tiene ciertas particularidades. Hasta ahorita ya ha habido información a través de
pues, de revistas científicas y de grupos de investigación que nos dan a conocer que este virus es un virus vascular. ¿Qué quiere decir esto? Este virus vascular es que afecta el sistema linfático, el sistema circulatorio, generando pequeños trombocitos o bien coágulos, que es lo que complica la irrigación sanguínea. A través de la irrigación sanguínea, nuestro cuerpo oxigena las células y de esta manera nosotros propiciamos la respiración celular y permitimos que el organismo humano pueda hacer la transferencia de moléculas a través de esta respiración celular, lo cual nos permite respirar y el funcionamiento adecuado de los pulmones. Ahora bien, ¿por qué al principio se consideraba que este virus era un virus de sistema respiratorio? Porque nos colapsaba todas las ramificaciones vasculares que tenemos en los pulmones. Al colapsarse las ramificaciones pulmonares propiamente de los pulmones, había un problema o una dificultad o un déficit de la capacidad respiratoria, pensando o sugiriendo que este virus era un virus plenamente de las vías respiratorias. Ahorita sabemos que no es así. Se han definido y se ha establecido también un tema sobre la cuestión de quiénes son nuestros grupos vulnerables y quiénes son nuestros grupos no vulnerables. ¿Cómo es que se definen estos elementos? Estos elementos se definen a través de la salud pública, de los registros de salud pública que tenemos hoy por hoy a través de nuestras instancias de salud. Ahora bien, las ventajas de implementar este tipo de guías nos permiten primeramente hacer una evaluación del riesgo y su tratamiento. El riesgo no solamente se trata de definir, tengo un riesgo medio, bajo, alto, o bien que nos ayudemos de las guías federales que sacó la Secretaría de Trabajo para mencionar, si el trabajador se dedica a hacer ciertas actividades, entonces está expuesto a un riesgo medio. Si se dedica a hacer algún otro tipo de actividades que lo exponga a la interacción humana, es un riesgo alto. Si no tiene este tipo de interacción, pues es un riesgo bajo o hasta nulo. En realidad, una evaluación del riesgo nos permite hacer una valoración de qué es lo que nosotros estamos haciendo, cuáles son nuestros procesos, cuáles son las etapas de los procesos, quiénes son los actores de estos procesos y qué tanto se exponen ellos a las condiciones que propicien un contagio. Es por eso que el tener una guía o el apoyo de esta guía que nos hace tanto énfasis a la evaluación del riesgo, es establecer mecanismos de identificación de los riesgos para saber qué personas son las que van a estar expuestas en qué etapa de nuestro proceso y cómo vamos a disminuir esa exposición al riesgo. Nos va a permitir garantizar tener programas de continuidad de negocio. Y aquí viene otra pregunta que me gustaría que también participara. ¿Quién de ustedes tuvo cerrada su planta más de un mes? Los escucho. ¿Hay alguien aquí que haya tenido su planta o su centro de negocio cerrado más de un mes? Igual si gustan pueden abrir el micrófono, ¿eh? Sí, claro. Ok, pues parece que nadie tuvo cerrada su planta. Qué bueno, si es el caso. ¿Un comentario? Yo creo que es muy poco probable, Daniela. De hecho, la mayoría de las empresas están fabricando, gran parte de las empresas trabajaban con mercados esenciales, entonces tuvieron la oportunidad de seguir trabajando. Las pocas que no, pues fueron pequeñas y tal vez no estuvieron todo el tiempo cerradas, como la automotriz, que fue nomás un ratito, pero debe haber pocos, y por lo visto de aquí ni a nadie. Qué bueno, de hecho me da gusto saber eso. Hay muchas empresas que tuvieron que cerrar su giro de negocio por considerarse no esencial. Al no considerarse este giro de negocio como no esencial, se cerraron estas empresas y obviamente hubo una disrupción en el retorno de la inversión, ¿no? Perdón, tengo abierto el micrófono de Sergio, creo que es Sergio, ¿sí? No sé si quieran hacer algún comentario. Ok, gracias.
Al tener este tipo de situaciones, las empresas están confinadas a desaparecer o a tener un impacto económico de gran magnitud dentro de la organización, lo cual va a dar como consecuencia el incumplimiento con nuestros clientes, el incumplimiento con nuestras responsabilidades legales, inclusive el incumplimiento de nuestras metas internas a través de la planeación estratégica, o que se dictaron a través de la planeación estratégica. Por eso es importante hacer revisión a estas guías, porque estas guías nos permiten dar continuidad a nuestro negocio, a nuestro giro ante una pandemia o alguna endemia. Asimismo, es importante porque nos permite identificar quién es nuestra población vulnerable y establecer a través de los canales correctos dentro de la organización, ya sea que estén ligados a capital humano, ya sea que estén ligados a seguridad y higiene, o ya sea que estén ligados a otra figura organizativa, llámele como le llame, encargada de prever o de cuidar el bienestar de la salud de nuestros trabajadores, primeramente tendrá que hacer una valoración de las condiciones de salud de toda nuestra población, para que posterior a ello nosotros podamos identificar personal que tenga comorbilidades, sobrepeso, diabetes, hipertensión, o que tenga alguna condición más allá como cáncer, VIH o alguna situación que no le permita poder dar respuesta inmediata a un tema de salud generado por una infestación viral o bacteriana, o inclusive fúngico a través de algún hongo. Entonces es importante primero identificar cuáles son las condiciones de nuestra población. Si bien hay que recordar que independientemente de que esta guía nos lo recomiende, nosotros estamos obligados a hacer un abordamiento de la determinación de las condiciones de nuestra población a través de lo que nos pide la Ley Federal de Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene, la norma 30 de la misma Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual tenemos que saber claramente cuáles son las condiciones para generar y desarrollar programas preventivos de atención. Entonces, esto nos permite enfatizar claramente quiénes serían nuestra población vulnerable, nuestros trabajadores lábiles a desarrollar la enfermedad producida por un patógeno. Otra de las ventajas que nos dan estas guías son la competitividad. En el momento que nosotros mantenemos la continuidad de negocio, también podemos ser competitivos para seguir generando pues realmente rentabilidad en el mercado. Otra de las ventajas es el cumplimiento legal y normativo. Nos podemos esperar hasta que las autoridades nos definan o nos den una opción de cómo comportarnos o las medidas que debemos de implementar. Si bien recordemos que Protección Civil nos pide generar un programa interno de protección civil y también nos pide que tomemos en consideración todas las vulnerabilidades que se pueden presentar en el centro de trabajo. Dentro de ellos, no tomamos en consideración un riesgo, una posible afectación por meteorito, porque pensamos que nunca nos va a pasar. Pero si vemos las noticias en últimos meses, han caído cuestiones de meteoritos en China, ha caído meteorito en la zona de Arizona, en Estados Unidos, y no hay que irnos muy lejos. El Golfo de México fue producido por la caída de un meteorito. Entonces no estamos exentos a de que nos pueda suceder esto. Somos un cuerpo celeste que se puede ver expuesto a esos riesgos. En un tema remoto, sí, pero nos vemos expuestos. Asimismo, también nos vemos expuestos a que pueda haber alguna situación de un contaminante patógeno. Denme un segundo, por favor. Voy a quitar el video para que no se disrumpa la imagen. Denme un segundo. Ok, continuamos. También otro de los temas importantes aquí que hay que mencionar es que al nosotros hacer todo o desarrollar todos nuestros programas de atención a emergencias o nuestros protocolos pertinentes ante a un contagio o a una situación que nos pueda afectar, nos va a permitir tener una flexibilidad y adecuación a las medidas que nos vayan dando los gobiernos a nivel federal
o a nivel local. Por ejemplo, ¿la gripa no es una pandemia? Claro que sí. La gripa normal que todos padecemos es una pandemia. Y si hay un enfermo dentro de nuestro centro de trabajo con gripa, no pasa ni 2, 3 días cuando ya tenemos a 4 o 5 colaboradores también enfermos. Y tenemos que vernos en la necesidad de mandar al trabajador a que sea revisado por una atención al Instituto Mexicano del Seguro Social y le da una incapacidad y de ahí se nos van 3 o 4 personas porque tienen gripa. Y en ocasiones generamos empresas enfermas. Cuando nosotros tenemos estos protocolos y sabemos qué medidas establecer al interior de la organización, no solamente tomamos las consideraciones pertinentes, también nos evitamos hacer disrupciones dentro de nuestro centro de trabajo y nos permite tener protocolos de cumplimiento. Cumplimiento a lo que nos pide la Secretaría de Trabajo, a lo que nos pide el IMSS, a lo que nos pide inclusive Protección Civil y algunos otros ordenamientos o inclusive protocolos que debemos de proveer para dar cumplimiento a requisitos específicos de otros proveedores tipo Nestlé o Gamesa o Coca-Cola, entre otros tantos más. El tener estos protocolos también nos permite tener indicadores de desempeño, saber cómo nos estamos comportando. La pregunta que hice al inicio, ¿qué porcentaje de nuestra percepción económica hemos ya derogado en la atención de la pandemia? Y yo les comenté que era entre un 40 a un 60%. Y es, en efecto, de un 40 a un 60%, la mayor parte de las organizaciones respecto a 2 años anteriores es lo que ha invertido para la atención de la pandemia. Entre las pruebas de antígenos, las pruebas de laboratorio, de PCR, la compra del gel, la compra de las sustancias sanitizantes, la capacitación de la gente, la remisión domiciliaria, mandar a la gente al menos los primeros 3 meses con el 100% del salario y que era gente operativa, pero la teníamos en remisión domiciliaria sin generar estas características operativas y que eso también nos generaba una pena. Entonces, el establecer indicadores de desempeño durante o dentro de nuestros protocolos nos van a permitir que evitemos esos embates de pérdidas de ganancia dentro de la organización. También tener la definición de un gasto o de una amortización económica dentro de la organización para poder atender este tipo de situaciones. Normalmente los riesgos dentro de la industria los vemos como pérdidas. ¿Por qué? Porque es la consecuencia del efecto. Si nosotros estamos viendo que la consecuencia del efecto es una pérdida de salud humana, es una pérdida de la continuidad del negocio, es una pérdida o disminución de la inversión o de la ganancia económica, es una pérdida de los tiempos laborales. Son pérdidas. Si esto lo capitalizamos y determinamos cuánto necesitaríamos para dar atención a este tipo de situaciones, como una pandemia o una epidemia, nos va a permitir que tengamos una amortización de estas pérdidas. Tengamos un colchón económico que se va a requerir, porque es un colchón ya definido por el riesgo, la valoración del riesgo, para dar frente a estos elementos. Dentro de las desventajas que nosotros llegamos a encontrar, es básicamente que vamos a encontrar crisis emocionales de todos los trabajadores, incluyendo los directivos. Y esto es algo bien importante que hay que mencionar. Aunque ustedes sean dueños, gerentes, directivos, no quiere decir que ustedes no entren en una crisis emocional. También se entra en crisis emocionales, que son las personas que por su puesto de trabajo, por su investidura dentro de la organización, están obligados a tener la calma para poder tomar las mejores decisiones. También eso nos requiere una mayor demanda emocional que nos puede llevar a disrumpir situaciones personales, situaciones de convivencia en casa, y que podemos llegar a estar en un estado de irritabilidad o que inclusive podemos llegar a no tomar las mejores decisiones porque no estamos plenamente conscientes de los efectos que nos puede dar una pandemia. Otra crisis que podemos entrar es una crisis productiva. A lo mejor la mayor parte de ustedes son dentro de un sector que son esenciales o considerados esenciales o que proveen a estos sectores esenciales.
pero aquellos de sus clientes que no son parte de los esenciales, que tuvieron que cerrar, no van a tener el capital para poder hacer el pago de los compromisos económicos que tenían con ustedes. Y eso va a mermar la posibilidad de dar atención a la propia crisis. O inclusive la merma de la movilidad de los mercados. La gente no va a estar produciendo o consumiendo de acuerdo a estas demandas. ¿Por qué? Porque la gente no está saliendo a la calle. Que si bien tenemos otras reformas como la sustitución del uso de plásticos, que eso nos ayuda mucho al sector en el que están ustedes, pero finalmente va a haber sectores que se van a ver propiamente impactados y que como consecuencia van a tener un impacto a otros subsectores o a otros sectores importantes como lo son ustedes. Las crisis financieras. Si bien lo comentó ahorita el ingeniero, habrá pequeñas y microempresas que desaparecieron. Desaparecieron porque no tenían la forma de dar frente a esta situación. ¿Cómo voy a seguir manteniendo mi empresa a través del pago de salarios, a través del pago de impuestos, si nosotros no tenemos un ingreso? Si todavía tengo que poner medidas, si todavía tengo que hacer un gasto, una erogación en cuanto a comprar gel, poner señaléticas, o inclusive algunas empresas se vieron con la necesidad de hacer modificaciones en su infraestructura para poderlas hacer compatibles a las necesidades operativas ante la pandemia. También las crisis sociales. Si bien sabemos, hubo una información que nos dio a conocer el CDC y también parte de la OMS, la durabilidad del virus en las superficies. Y el cartón precisamente era uno de los materiales que tenía mayor durabilidad del virus en su superficie. Ahora, si yo de manera social no me informo y todo me lo están entregando en cajas de cartón, ¿cómo la tengo que tratar? ¿Cómo la tengo que manejar? ¿Cómo la tengo que procesar para garantizar que esto sea seguro? Y si no tengo esos conocimientos o me estoy mal informando, lo menos que quiero es comprar productos que puedan venir en un contenedor de cartón. Las restricciones gubernamentales, como ya lo mencioné, hacia los sectores no esenciales, inclusive las restricciones arancelarias que pudiéramos tener. Restricciones que se pueden dar. Requiero de importación de, no sé, de celulosa para la fabricación de cartón. Y si no me permiten que vengan las células al país, porque tienen que cumplirse ciertas medidas de seguridad, pues ya también eso me generó un impacto productivo y a su vez un impacto financiero. Y eso como tal me va a dar fallos en entregas y el cese de la producción. Ahora, si yo no tengo mecanismos internos, voy a tener enfermos y eso se va a representar en incapacidades. Incapacidades temporales o incapacidades permanentes o prolongadas, porque hay incapacidades prolongadas en este momento. ¿A qué le llamo incapacidades prolongadas? No es un término que esté dentro de la ley, pero es un término que muchos ya hemos experimentado y se mencionó en un inicio. En ocasiones, el mismo sistema de seguridad social que tenemos para nuestros trabajadores, que es el IMSS, no tenía clara la forma de cómo se comportaba el virus y cuál es el periodo de incapacidad. Ha habido gente que tiene portabilidad vírica por más de 4 meses. Y si bien sabemos, todos los lineamientos que nos han dado de manera local o federal, es que nuestros trabajadores no regresen al centro de trabajo con esa portabilidad vírica, aunque ellos tengan como tal la inmunidad a través de la enfermedad. ¿Por qué? Porque se convierten en vectores de contagio para nuestros trabajadores. Para aquellos trabajadores que no estuvieron enfermos, este vector de contagio nos puede representar inclusive situaciones de muerte con algunos trabajadores que pueden tener comorbilidades, si es que no los identificamos bien. Otro de los temas es la restricción de movilidad, los gastos imprevistos y la desaparición plena del mercado. Dentro de la planificación y evaluación del riesgo que nos permite hacer estas guías, vamos a tener lo siguiente. Denme un segundo, por favor.
Los aspectos de planificación, que si bien para aquellos que ya tengan un sistema de gestión basado en una normativa ISO, nos pide o nos define a través del ciclo de Deming establecer una etapa de planificación, una etapa de generación o ejecución de la tarea, de verificación y toma de acciones para aquellos aspectos que pudieran no estarse cumpliendo de acuerdo a nuestra planificación. Estas guías nos hablan principalmente de identificar cuáles son aquellos cambios prácticos que nosotros deberíamos hacer al interior de la organización para evitar que esto se pueda propagar o que algún patógeno pudiera propagarse dentro de nuestro centro de trabajo. Hay que saber en dónde estamos trabajando, con quién estamos trabajando, quiénes están trabajando en esas acciones dentro de nuestro centro de trabajo o inclusive fuera de nuestro centro de trabajo, como los repartidores, los promotores, los vendedores, los mismos directores y ejecutivos que tienen que ir a negociar con otras empresas. Hay que saber estas relaciones o estas interacciones si se pueden hacer de manera remota, si son necesariamente hacerlas físicamente. Si tenemos los medios, tanto informáticos, informativos, financieros y operativos, para poder hacer todas estas interacciones de una manera remota o si se tiene que hacer de manera presencial o hasta semipresencial. Hay que también saber si estas personas, quiénes son, si son clientes, si son personas civiles, quiénes son nuestros principales actores de interacción que vamos a tener. ¿Para qué? Para que podamos llevar a cabo nuestras funciones. Y aquí hay algo importante, dice, incluidos visitantes, clientes o miembros del público. Dentro de los visitantes, hay que considerar a aquellos que son nuestros proveedores, porque al final nosotros vamos a seguir dando mantenimientos a la maquinaria, mantenimiento a la infraestructura, mantenimiento a todas nuestras vías de comunicación, mantenimientos a aquellos elementos que requiramos para que podamos seguir operando y que también se puedan hacer las adecuaciones pertinentes para dar la continuidad del negocio. Otros de los elementos que nos permiten la planificación oportuna es cómo mantener la información de contacto completa. Esto es importante enfatizarlo. ¿Cómo mantener la información de contacto completa? Es importante que se desarrollen árboles de comunicación. Ustedes ya tienen una ordenanza interna, tienen una estructura gubernamental al interior de la empresa. Eso se le llama gobernanza interna. Ya ustedes tienen su organigrama, saben quiénes son los responsables, quiénes son los responsables de dar a conocer o de ejecutar ciertas tareas. Pero también es importante que este árbol de comunicación nos defina quiénes son las personas responsables de darnos qué información. ¿Para qué? Para que mantengamos la continuidad del negocio. Si no está el gerente y él es el responsable de dar esa información y completa, hay que saber quién va a ser la segunda persona a bordo si es que ese gerente se enferma. ¿Y cómo va a ser la tercera persona si es que el gerente y la segunda persona a bordo se enferman? Nosotros es importante que estrechemos esa parte de cómo se genera la información, cómo se gestiona la información y cómo vamos a tener acceso a la información en los momentos críticos. También hay que identificar al interior de la organización a través de la planificación. ¿Cómo es que vamos a gestionar las áreas de convivencia común? Si nosotros vamos a tener nuestra convivencia en un área de trabajo, las medidas que se deben de tomar en esa área para evitar algún tipo de contagio dependiendo del factor o el mecanismo de contagio del patógeno. Y recuerden, me refiero a un patógeno ya sea un virus, una bacteria, un hongo o inclusive una espora. Entonces, estos elementos nosotros debemos de tomarlos en consideración para saber cuáles son las restricciones y las medidas de estos aspectos o de estos espacios en los cuales llevamos a cabo la interacción. Recordemos que no solamente en el área de producción o en las oficinas tenemos esa interacción. Tenemos interacción en los sanitarios, en los comedores, en los estacionamientos,
en las áreas asignadas para fumar, que normalmente en estas épocas se recomienda no exponer a nuestro cuerpo a la dependencia de un químico, porque eso suprime la respuesta de nuestro sistema inmunitario, o alguna otra situación que nos pueda llevar justamente a esta convivencia grupal, como por ejemplo las salas de juntas o inclusive la capacitación presencial. Hay muchas empresas que tienden a realizar de manera semanal o de manera mensual, trimestral, etc., algunas actividades de convivencia para reforzar las relaciones o los lazos con los colaboradores. Justamente también se tiene que hacer este tipo de análisis. Oye, que ya se va a suspender la práctica de fútbol. Sí se tendrá que suspender o se tendrá que modificar de acuerdo a las características de la circunstancia en la que nos veamos expuestos. Otra de las cosas que nos permite la planificación es identificar qué tanto impacto vamos a tener a la salud y qué tanto impacto vamos a tener al bienestar psicológico. Inclusive, si he tenido la oportunidad de ver las características de los criterios de nueva normalidad, nos pide que a través de medidas de acciones correctivas definamos cuáles van a ser las acciones que vamos a ejecutar para evitar el impacto psicológico por el confinamiento o por aquellas personas que ya han tenido un tema de COVID y que se sienten discriminadas por sus compañeros cuando regresan al centro de trabajo porque piensan que los van a contagiar o que nadie quiere tocar sus cosas o inclusive que se empiezan a generar temas por acoso laboral o por sobrecarga de trabajo. Y si se dan cuenta, les estoy hablando inclusive hasta de la norma 35 de la Secretaría de Trabajo, que ahora estamos tan obligados a ya entregar resultados este año y que una de las cosas que nos va a pedir la Secretaría ahora que nos visiten es cómo gestionamos los efectos psicológicos de nuestros trabajadores durante la pandemia y la ejecución de su trabajo. Y la parte de salud es saber o establecer programas preventivos de atención a la salud. Ahora bien, dentro de la gestión del riesgo, ¿cómo se va a ejecutar? Para aquellos que ya tienen conocimiento sobre la gestión del riesgo, sabemos que primero tenemos que identificar, saber cuál es nuestro contexto para que podamos identificar estos riesgos. Después de ello vamos a cuantificar. Vamos a cuantificar a través de mecanismos o metodologías cualitativas, semi-cuantitativas o cuantitativas. Estoy hablando de metodologías estadísticas. Una vez que ya cuantificamos el riesgo, vamos a calificar este riesgo. Este riesgo va a ser definido en un grado de aceptabilidad, si es alto, bajo, medio, si es aceptable, no aceptable o inaceptable. De ahí es donde nace la gestión del riesgo. La gestión del riesgo nos va a llevar propiamente a la parte de eliminar el riesgo, reducir el riesgo, transferir el riesgo, compartir el riesgo o asumir el riesgo. Es importante exaltar aquí un tema. Los riesgos no se eliminan si no eliminamos la fuente del peligro. Y la fuente del peligro en este caso es la parte del virus. Si nosotros no eliminamos los virus o los patógenos, no vamos a poder eliminar el riesgo de enfermarnos. Y como no podemos eliminar esto, como otros más riesgos, podemos encontrarnos la opción de modificar nuestros procesos a través de acciones de reingeniería. Y cuando hablamos de acciones de reingeniería, nos referimos a mecanismos, cambio de maquinaria, cambio de metodología, cambio de procesos para que lo eliminemos. Vamos a eliminar los riesgos actuales, pero los vamos a sustituir por nuevos riesgos. Y eso es importante mencionarlo, porque casi la mayor parte de la gente que se dedica a la gestión del riesgo o que nos vende la gestión del riesgo, nos dice que nos van a eliminar los riesgos. Eso es muy difícil o imposible de hacer. Ahora, ¿cómo vamos a gestionar nuestros casos sospechosos o confirmados de COVID? Es importante mencionar o exaltar que esta guía nos dice básicamente a través de estos pasos cómo tendríamos que hacer la gestión de nuestros casos. Primero es comunicar a nuestro personal cómo vamos a gestionar las sospechas o los casos confirmados, tanto al interior como al exterior del centro de trabajo.
Si ellos se contaminan o se contagian al exterior del centro de trabajo, nuestra responsabilidad es decirles qué es lo que tienen que hacer y evitar que ellos vayan a ir al centro de trabajo para contaminar a nuestros otros trabajadores. Es por eso que se les tiene que establecer a través de una comunicación efectiva cuáles son estos mecanismos. Ahora, el segundo paso es limitar la introducción de la enfermedad, ya sea por nuestros trabajadores, ya sea por proveedores, ya sea por visitas o bien por algún otro externo, inclusive por las mismas autoridades que nos pudieran llegar a visitar, para evitar que vayamos a tener estos temas de posible contagio dentro de nuestro centro de trabajo. Otro de los elementos que debemos de contemplar es cómo vamos a evaluar a la gente que va a ingresar en nuestro inmueble. Bueno, eso es importante que siempre echemos mano de la información o de los datos científicos y clínicos. Si nuestras empresas o nuestras organizaciones, por las características de su naturaleza y por la cantidad de personas que están laborando en su interior, nos refieren que debemos de tener un servicio médico, tengamos el servicio médico. Normalmente pensamos que ese es un lujo dentro de las empresas y no es un lujo. El servicio médico nos ayuda a atender riesgos laborales. Nos ayuda a que el trabajador tenga un programa de atención a la salud, un seguimiento a sus condiciones de salud y tengamos una población sana. Estos mismos médicos o estas mismas personas del área de la salud van a tener los conocimientos vastos y suficientes para establecer mecanismos para identificar si hay algún tipo de clínica que nos permita detectar de manera oportuna un factor de riesgo, que puede ser una persona con fiebre, que puede ser una persona con sintomatología de cuerpo cortado, de diarrea, de otras situaciones que pudiera darnos una sospecha de que puede haber una contaminación en ese trabajador o en esa visita. Otro de los temas que hay que abordar en la gestión de los casos es recordarle a los mandos altos y a los mandos medios la aplicación de protocolos de aislamiento para casos sospechosos. En estos casos de COVID, y lamentablemente lo hemos visto, el hecho de que tengamos a un trabajador en casa por cuestiones de COVID y que sea sintomático o que no se sienta tan mal o simplemente que esté en su casa, de repente nos tomamos las licencias de solicitarle trabajo y de solicitarle que esté activo desde su desde su casa. ¿Por qué? Porque a lo mejor el seguro ya no le dio una incapacidad, porque tiene un permiso interno, porque le dimos una incapacidad interna y nos damos esas licencias. Señores, estamos haciendo algo incorrecto, porque todas estas enfermedades deben de tener un proceso de incapacidad, un proceso de resguardo, un proceso para la progresión natural de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos dejar que el mismo cuerpo, a través de la intervención médica, sane. Si nosotros lo estamos exponiendo, todavía otro factor estresante, que es el requerimiento exhaustivo de una tarea de trabajo, no vamos a dejar que ese trabajador se mejore. Tenemos registros de otras empresas, de otros sectores, donde ha habido trabajadores, inclusive los mismos directivos, están con COVID, están en su casa y están trabajando, están estresados, se sienten mal, no se componen o están efectuando que su cuerpo esté en un estado de estrés biológico, más la cuestión del virus que los está contaminando. Y si tienen alguna comorbilidad, su sistema inmunológico no tiene la respuesta pertinente, por lo tanto tiene secuelas mucho más severas para la recuperación ante esta enfermedad. Otro de los temas que hay que considerar y que nos da estas guías es reportar a los entes sanitarios y reguladores quiénes son nuestros casos de COVID. ¿Para qué? Para que se les dé un seguimiento pertinente. Ya sea a través de, como tal, del Locatel, ya sea a través del 911 o de los números que nos pongan las autoridades a mano, lo tenemos que hacer. Eso es para el cuidado nuestro y de toda la ciudadanía.
También debemos establecer protocolos de atención a emergencias. Y esos en los casos en los cuales ya tengamos el contagio dentro del centro de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a aislar? ¿Cómo lo vamos a gestionar? ¿Cómo vamos a evitar que ese trabajador sea nuestro vector de contagio para todos los demás? Entonces, estos son de los elementos que nos recomienda esta guía. Nos dice propiamente cuáles serían los pasos a seguir o las condiciones generales a tomar en cuenta para que evitemos un contagio de tanto del virus SARS-CoV-2 como de cualquier otro patógeno. Ahora, ellos también establecen, ISO también establece un apartado de salud psicológica y bienestar. O sea, no solamente es un tema de la norma 35. En cuanto a salud psicológica y bienestar, tenemos que saber realmente cuál es nuestro grado de incertidumbre. Y para los que ya conocen de la gestión del riesgo, sabemos que el riesgo es derivado de un grado de incertidumbre. Si nosotros no sabemos cuál es nuestro riesgo, no vamos a saber realmente cómo tenemos que atender estos temas como tal. Y nos vamos a ver expuestos y vamos a exponer a nuestros trabajadores. Por otro lado, tenemos también que considerar los horarios de trabajo, los horarios de exposición a estos riesgos. Vamos a tener la carga de trabajo y el ritmo de trabajo. Se tiene que modificar. No podemos tener las mismas cargas de trabajo y el ritmo de trabajo si sabemos que tenemos un patógeno que nos está acechando. Hay que conocer también los horarios, perdón, la ambigüedad de rol. ¿Realmente nuestra gobernanza está lo suficientemente fuerte para saber qué se tiene que reportar, a quién se le debe de reportar? Y si no está esa persona, ¿quién lo sustituye? O la gente que dice, me mandaron a casa, pero no sé ni qué tengo que reportar a quién, ni cómo lo tengo que hacer. Estas medidas se tienen que tomar en consideración. Un segundo, por favor. Disculpe, me estaba estornudando. La falta de apoyo social es un rasgo también que debemos de abordar. La falta de apoyo social se da desde la intolerancia social que tenemos en nuestra casa, la misma sociedad con la que convivimos día con día. Gracias. O bien, la de los compañeros, la de nuestros jefes. A mí no me interesa que estés enfermo, tú tienes que trabajar y me tienes que entregar la información porque la necesito ya. Eso también nos genera un impacto psicológico y no vamos a tener el mejor rendimiento. Tenemos también el impacto del aislamiento prolongado y el trabajo remoto. Sabemos perfectamente bien que ahorita la propia Secretaría de Trabajo estableció modificación de nuestra ley para incluir los aspectos de trabajo remoto o lo que le llaman ahora teletrabajo, donde nosotros nos tenemos que hacer responsables como partes patronales a las necesidades del colaborador, desde identificar los riesgos que se pueden trasladar en casa para saber si este trabajador pudiera llegar a tener un impacto en su salud, otorgar las herramientas pertinentes para que haga este trabajo en casa, establecer el derecho a la libre desconexión para que el trabajador trabaje las horas necesarias, porque hay ocasiones que sabemos que hay extremos. Trabajadores que están realizando trabajo remoto y que pareciera que están en vacaciones desde hace más de un año, pero también tenemos trabajadores que trabajan más estando dentro de casa. ¿Por qué? Porque no toman los horarios de comida, la jornada laboral la hacen de 12 horas o hasta más, y eso te empieza a generar una sobrecarga de trabajo y una disrupción emocional, y también una interferencia en cuanto a la dificultad o a la parte del equilibrio trabajo-familia, como lo pueden ver aquí. Hay personas que están en el home office y que por el miedo a perder el trabajo, también se dedican a trabajar más horas o a tratar de sacar más temas para que se vea que sí están trabajando y que no los van a despedir. También esto de la inseguridad laboral
está impactando a muchos trabajadores. Vemos que a nivel nacional la economía se ve lenta, las empresas ya no pueden dar el aporte económico que le daban a sus trabajadores para el pago de sus salarios porque hubo la posibilidad de hacer reducciones o disminuciones salariales de acuerdo a las adecuaciones de los horarios y de la jornada laboral. Entonces, ya no les alcanza el dinero. Y hay trabajadores que dicen, bueno, ya despidieron en mi familia, ya despidieron a mi esposa o a mi esposo, somos 4, tengo 2 hijos, los tengo en una escuela de paga, los tengo que sacar de la escuela de paga, ya no puedo seguir con estos gastos, pero y si me quitan el trabajo, están haciendo recortes. Todo eso lo tenemos que gestionar de manera correcta. Tenemos que darle la seguridad al trabajador. Y si se van a hacer recortes, si se van a tomar estas medidas, que también pueden verse forzadas las organizaciones, aunque ellos no quieran, hay que ser transparentes con el trabajador y hacerle notar que en todo momento se le está respetando sus derechos laborales. Es importante también identificar dentro de nuestro organigrama cuáles son los puestos de trabajo o roles de trabajo que tienen mayor exposición a riesgo para establecer las medidas pertinentes con esos colaboradores. Y de ahí nos tenemos que ir a otro tema importante, conocer las circunstancias específicas de los trabajadores. Me van a decir, somos más de 1000 trabajadores, ¿cómo quieres que sepamos los pormenores de su vida? Ustedes no, pero sus jefes sí lo saben, sus compañeros sí lo saben, capital humano, recursos humanos sí lo saben. Y hay que tomar en consideración ciertos temas. Si podemos empatar estas características, estas circunstancias específicas del trabajador, más las características de necesidad o requerimientos de la organización, se va a generar un efecto que se llama engagement y se va a dar esto como un proceso de fluidez dentro de la organización, donde el trabajador se va a sentir compenetrado con la empresa y la empresa va a alinear sus objetivos junto con los del trabajador para que puedan lograr un objetivo. Tenemos también otro de los aspectos que nos habla esta guía es higiene, equipo de protección personal y operaciones. Y en la parte de equipo de protección personal, o EPP, o equipo de protección individual, se liga mucho a las operaciones, en el sentido de el uso, el correcto uso, la información del equipo de protección personal que garantice el cuidado a la salud. Recordemos que el equipo de protección personal es un elemento de barrera, no es un elemento de mitigación, es un elemento de barrera que nos impide tener una merma, ya sea en nuestro estado de salud, o bien que nos impide tener la interacción directa con esta generación, esa fuente de riesgo. Cuando ya hicimos otras cosas y no podemos disminuir ese impacto o ese nivel de riesgo, ponemos un mecanismo de barrera. Ahorita las autoridades nos han permitido establecer mecanismos de barrera como primer medida. No es lo más correcto. Nosotros tenemos que hacer nuestro análisis de riesgo para saber cuáles van a ser las medidas correctivas, propicias, para que el uso del equipo de protección personal sea la última instancia. Higiene. Hablamos de la parte de higiene. La organización debería implementar procesos para mantener limpios los lugares de trabajo de cualquier tipo de patógeno que nos pueda propiciar una enfermedad. Y como ya lo mencioné, la parte del equipo de protección personal adecuada para que nuestros trabajadores tengan la garantía del cuidado de su salud. ¿Quién tiene que hacer estas valoraciones? Si tenemos a capital humano, que es el que se encarga de realizar estos trabajos, bueno, será capital humano. Si tenemos al área de seguridad y salud en el trabajo, seguridad, higiene, seguridad y medio ambiente o ecología, serán ellos junto con capital humano. Si nada más tenemos esta área es la propicia junto con el servicio médico. Si tenemos un servicio médico, son ellos quienes también nos tienen que ayudar a determinar las características. Si no se conoce cómo definir estas características, recomiendo que busquen a un experto.
Una disculpa, por favor. Tengo un tema de alergia que me dio hoy en la mañana, pero seguimos. Evaluación de desempeño. Ya con esto estaríamos casi cerrando. Esta guía, como lo mencioné, nos permite tener la definición de elementos de medición sobre las acciones que nosotros vamos a implementar dentro del centro de trabajo. Estos indicadores tendrán que estar alineados, 1, a la planeación estratégica, 2, a la mejora continua, 3, al establecimiento de los indicadores claros, entendidos e implementados dentro de la organización, para que nosotros sepamos claramente qué es lo que queremos saber y qué es lo que estamos teniendo. Entonces, estos indicadores, como hablamos de planeación estratégica, deben de nacer de qué somos, a dónde vamos y qué queremos lograr. Y lo más importante, en cuánto tiempo. Dar seguimiento a los indicadores, porque hay veces que se establecen esos indicadores, pero nos olvidamos. Hay pandemia, no podemos llevar los indicadores. No, los indicadores van a ser respecto a los protocolos que van para dar atención a las pandemias o a este tipo de brotes, para que sepamos realmente si le estamos dando buen manejo o no. Un indicador muy sencillo, la cantidad de enfermos activos, de brotes y de recuperados en un mes. Y ahí es donde vamos a saber si nuestras medidas se están alineando, si nuestras medidas junto con las medidas del gobierno nos están permitiendo que minimicemos el tema de los contagios o inclusive el control sobre la misma pandemia. Y eso como consecuencia nos va a dar inclusive reducción de gastos. También establecer mecanismos de corrección en caso de que no estemos cumpliendo con estas medidas. Entonces, son elementos de la gestión, son 3 elementos de gestión muy básicos que nosotros tenemos que dar cumplimiento o que tenemos que dar seguimiento como tal en cuanto a lo que pide esta guía. Hay que siempre iniciar con la determinación de nuestro alcance, conocer el mapa de los procesos, establecer nuestros procedimientos, definir la gobernanza interna de la organización, saber cuáles son nuestros procedimientos, sus acciones, la gente que interactúa en estas acciones, generar el análisis de los riesgos, gestionar los riesgos, establecer los mecanismos de control para evitar caer en estos riesgos. Y estos indicadores van a estar incididos en cada una de esas tareas o en cada uno de esos procesos para que nosotros sepamos realmente si estamos por el buen camino. Aquí está la bibliografía y bueno, me gustaría cerrar con esta parte de Rodolfo D'Onofrio. No soy muy fan del fútbol, pero lo rescato. Él es el presidente del Club Atlético del River Plate. Él dice que cualquier medida tomada ante una pandemia parecerá exagerada, pero cualquier medida tomada después parecerá insuficiente, y lo hemos visto en carne propia. Al principio quizá teníamos gente escéptica, a lo mejor nosotros mismos éramos escépticos a esta situación, pero nos damos cuenta que los resultados que estamos teniendo sí nos han generado pérdidas económicas, pérdidas materiales y lo peor de todo, pérdidas físicas, pérdidas de compañeros, de familiares, de trabajadores, que estas vidas humanas no se van a recuperar. Por eso es importante que nosotros estemos preparados siempre con protocolos para la atención de estas emergencias. Bueno, con eso estaría yo concluyendo. No sé si tengan alguna duda. Voy a abrir mi cámara. ¿Ok? Sí, gracias, Daniela, gracias. Ahorita vamos a verificar si hay alguien que quiera agregar alguna pregunta. Yo tengo aquí 2 preguntas que he recibido por correo. Adelante. Sí, gracias. La primera, ¿esto en qué me ayuda para dar cumplimiento en esquemas legales para la nueva normalidad? Ok, ayuda para tener, primero, bien identificados cuáles son nuestra gobernanza interna. ¿A qué me refiero con esto? Tener bien definidos cuáles son nuestras líneas de acción dentro de la organización y cuáles serían las responsabilidades de cada persona que está dentro de la organización. Establecer
procedimientos al interior de la organización para que de esa manera, como ya lo mencioné, hice referencia a los programas internos de protección civil, porque es el primer documento que nos vamos a encontrar donde se obliga que tenemos que generar estos protocolos para atención a una emergencia. Una emergencia ya sea por condiciones de actos humanos, ya sea por condiciones de actos geológicos, meteorológicos, hídricos, etc. Pero también tenemos la parte de la Secretaría de Trabajo. Los protocolos que a nosotros nos están incidiendo en este momento en todas las organizaciones se derivaron de la Secretaría de Trabajo, que a su vez se apoyó en este caso, de la Secretaría de Salud. Al final fue la Secretaría de Trabajo, se hizo para atrás la Secretaría de Salud y la Secretaría de Trabajo dijo, necesitamos que den cumplimiento a los elementos de cómo es que se está atendiendo la pandemia, las medidas, cómo evitar esta exposición, establecer elementos al interior de los centros de trabajo. Si nosotros tomamos en consideración esto, vamos a saber claramente que debemos de dar un cumplimiento a una norma 30, que debemos de dar cumplimiento a una norma 35, que debemos de dar cumplimiento a todos los mecanismos que nos ayuden a evitar la exposición a un riesgo, ya sea físico, químico, biológico, ergonómico o psicosocial. Y como cascada, todo lo que derive, ¿no? Es la forma en que nos puede ayudar. Ok, tengo aquí otra pregunta más. Juan Luis Plasencia de Biopapel. ¿El cartón puede ser factor de proliferación y propagación del virus? No como tal, como toda superficie, las superficies recordemos que son inertes. El cartón también tiene esta característica, es una superficie inerte. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a tener nuestra superficie, las partículas de saliva, que es lo que realmente pasa, se generan estas gotículas y estas gotículas caen en la superficie. Tenemos nuestra gotícula y en el centro de la gotícula puede haber 1 o millones de virus. En lo que tarda el proceso de secado de la partícula de saliva y expone el virus a un medio ambiente, que es el medio ambiente así como lo vemos, el virus solito no sobrevive en este medio ambiente. Entonces, en ese momento se expone el virus y ese virus va a perder la posibilidad de contagio, de transmisión. Entonces, esos procesos, esas etapas de mantenimiento de nuestras superficies con alguna gotícula o alguna esporulación que pudiera mantener al virus latente en su interior, es lo que tenemos que evitar. Por eso es que nos piden que seamos muy enfáticos en la limpieza. Eso es hablando de un virus. El virus, es importante mencionar que no es un patógeno vivo, es una partícula. Sé que suena medio raro esto, pero ¿qué es lo que pasa? El virus requiere de una célula para que se pueda adherir o se pueda absorber a través de la célula, y el momento que la célula hace la replicación celular es donde se incluye esta información patogénica y empieza a presentarse los datos clínicos como tal de la enfermedad. Caso contrario de una bacteria, caso contrario de un hongo. ¿Por qué? Porque aquí ya son unicelulares, son seres unicelulares que no dependen de otro para contaminar y donde ellos mismos pueden, sin necesidad de la dependencia de una célula o de otro cuerpo, generar un efecto en el organismo humano. Entonces, en este caso, como es viral, lo que se trata de hacer es generar ambientes que nos permitan tener baja presencia del virus para garantizar que estas superficies no están contaminadas. Sí, bueno. Ok. Okay. No sé si tienes otra pregunta. Sí, tengo aquí la misma pregunta, bueno, de parte de esa misma pregunta es, ¿cómo se puede obtener esta guía? Ok, esta guía se encuentra de manera gratuita. Si ustedes entran al link que tiene ahorita ISO,
ISO hizo un convenio de corresponsabilidad humana en el cual permite que ustedes se puedan meter a la liga de ISO y descargar la guía. La guía se encuentra en idioma inglés y sin ningún problema la pueden verificar o la pueden consultar. Si ahorita ya están los restrictores de descarga por parte de ISO, lo que pueden hacer es darla en consulta en su página, está desbloqueada. No tienen que pagar en absoluto. Perfecto. Por ahí una pregunta que quieran hacer en audio. Si gustas abrir micrófono y hacerla, adelante. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días o tardes. Somos de Empaques Nova, aquí en Mérida, Yucatán. Y la pregunta es la siguiente. Si bien en algún momento mencionó la importancia de permitir a los colaboradores trabajar en sus domicilios y no exponer a este tipo de trabajo home office a los que fueran positivos, hay una situación que se ha venido dando y que hasta el día de hoy el IMSS no tiene una respuesta como tal, y seguramente las demás empresas han tenido algo de eso. Y es que tenemos colaboradores que permanecen en aislamiento no por ser pacientes COVID positivo, pero sí que estuvieron en contacto cercano con un familiar positivo. En este caso, pues la recomendación siempre va a ser que permanezcan en aislamiento. Sin embargo, estos colaboradores pues no tienen una cobertura por parte del IMSS por medio de incapacidades. Entonces tendríamos que tener permisos internos, incapacidades internas. No son capacidades internas, perdón que interrumpa. Lo que nosotros hemos manejado con otras empresas es el trabajador se va por cuestión de permiso COVID, por cuidados familiares, así le hemos denominado. Se permite que el trabajador se vaya a casa, se le da el equipo de cómputo, se establece todo el mecanismo del teletrabajo para que él trabaje en sus horarios correspondientes desde casa. Y el trabajador no puede regresar al centro de trabajo, número 1, hasta que su familiar esté sano, se le haga una prueba de portabilidad vírica a ese familiar, que la tendrá que presentar el mismo colaborador y también el propio colaborador. Ahorita lo que nosotros estamos recibiendo en muchas empresas es la prueba de antígenos. Quizá no la de PCR, pero sí la de antígenos. Que la prueba de antígenos nos permite definir si existe portabilidad vírica o no, en su máximo o en su mínimo. Y de ahí, ya que tenemos la certeza que no hay portabilidad vírica, el trabajador ya puede regresar al centro de trabajo, y lo que se recomienda en todas las organizaciones es que haya una valoración clínica por el médico laboral sobre ese trabajador, si tienen el médico laboral, si no lo tienen, pues con esta prueba, para que pueda regresar al centro de trabajo. La prueba de antígenos ya es un tema que nos permite saber que en ese momento el trabajador no está teniendo portabilidad vírica. Y sé que esto también puede ser cuestionado, porque en muchas ocasiones se ha dicho que solamente la prueba de antígenos sirve cuando tienes temas de clínica o datos clínicos. No, finalmente, si nosotros tenemos una cierta carga viral, se va a reflejar. Si queremos algo de saber exactamente si ya no hay un riesgo y estar completamente seguros, cuando se solicitará un PCR, ¿no? Que es la prueba más sensible. Pero en este caso, con ellos no requeriríamos como tal una incapacidad. Se hace toda la gestión para que se haga el trabajo remoto o el teletrabajo, y se les da un permiso de no presentarse físicamente al centro de trabajo o que esté en esta remisión por cuidados familiares. No sé si con esto les ayude. Sí, de hecho, responde bastante bien nuestra pregunta sobre qué podríamos nosotros implementar en nuestro centro de trabajo. Y sí, la otra pregunta sería sobre la prueba específica para ello, pero ya la ha contestado, sobre la presencia o no del virus con la prueba PCR, o si tuviera alguna clínica, estuviera en periodo de contagio, o a través de la prueba de antígenos. Sí, también hay que recordar que tenemos la prueba serológica. La prueba serológica es una prueba de sospecha. Esa prueba serológica lo único que nos va a decir es si el cuerpo humano ha generado ciertos anticuerpos para defendernos ante, en este caso, el virus, porque tiene precisamente esta especificación, estas pruebas de sospecha. Pero estas pruebas no nos dicen si la persona está enferma, si no está enferma, o si tiene portabilidad vírica. La única que nos da el 100% de confiabilidad sobre una portabilidad vírica es la prueba de PCR.
¿Alguien más que tenga dudas? Tengo ahí una última pregunta, vamos. ¿En qué momento, cuál es la situación en donde entra ya una cuestión de multas y de sanciones? Ok, recordemos que la inspección de trabajo se compone en 3 estadios. Uno, tenemos una visita donde todas las organizaciones estamos obligadas a recibir esta visita, a excepción de que los datos que vienen en el acta de visita estén mal establecidos por la Secretaría de Trabajo, ya sea por el número de la empresa, la dirección de la empresa, o bien que tengamos dudas en cuanto a la presencia del inspector de la Secretaría. El inspector debe portar su tarjeta de manera visible y nosotros tenemos la posibilidad de poder revisar en internet o inclusive hablar por teléfono, ya sea a la Secretaría de forma local o a nivel federal, si es autorizada esa persona. Si esa persona no está autorizada, no tenemos por qué presentar la posibilidad de que haga la inspección porque nos estarían realizando un acto corrupto. Si la persona sí está autorizada por la Secretaría, pero tiene los datos incorrectos, manifestamos que los datos son correctos y que por eso no vamos a recibir la visita. Pero si los datos están correctos, si la persona está autentificada, estamos obligados a recibir la visita. Una vez que nos hacen la revisión, a nosotros nos van a dejar un acta de inspección. Esa acta de inspección nos va a dar la posibilidad de que en un tiempo, normalmente son 5 días naturales, demos atención, 5 días hábiles, demos atención a las observaciones que nos dejan ellos. Si nosotros vemos que no podemos dar la atención, vamos a solicitar una prórroga. Tenemos que hacer un escrito para ingresar una prórroga para la atención. Si todavía nosotros vemos que no podemos atenderla, podemos solicitar una prórroga adicional. Ojo, si nosotros no sabemos cómo atender estas visitas, o que no tengamos los elementos o que no sepamos cómo dar solución a estos temas, el mismo reglamento de inspecciones y sanciones nos permite que solicitemos asesoría por la Secretaría de Trabajo para que podamos establecer todo el mecanismo pertinente de atención. Si aún así nosotros ya tuvimos una visita, ya tenemos una asesoría, no entregamos los documentos o la evidencia probatoria de lo que estamos trabajando, nos podemos hacer sujetos a una sanción. Ahora, si en ningún momento, desde un inicio, le damos atención posterior a la visita a alguno de estos temas, nos dan una prórroga, nos dan una segunda prórroga, no damos atención, nos podemos ser sujetos a sanción. Y si nosotros no atendemos la visita, siendo que ya fue autentificado todo, nos podemos hacer sujetos a una sanción por parte de la Secretaría de Trabajo. Ok, pues mira, de hecho estoy viendo que no hay, aquí dice, ¿cómo puedo dar inicio a, ay Dios, cómo dar inicio habrá alguna guía? No sé, no entiendo mucho la pregunta. Si quiere abrir el micrófono la persona, seguridad de ECO. No entiendo mucho si es una pregunta o es una afirmación. Para realizar análisis de riesgo por COVID se me dificulta iniciarlo. Y si habrá alguna guía, ¿no? Ya, no hay como tal una guía para la valoración de riesgo por COVID. Yo lo que recomiendo es que utilicemos metodologías de la gestión del riesgo para la determinación de riesgos laborales. Estos riesgos, recordemos que la norma 30 nos pide o nos solicita que identifiquemos los riesgos a los que están expuestos nuestros colaboradores. Ya mencioné los tipos de riesgos: físico, químico, biológico, ergonómico y psicosocial. Y cuando hablemos de los psicosociales, hay que contemplar el contagio o el desarrollo de la enfermedad de COVID por contagio del virus SARS-CoV-2 en el momento que se lleva a cabo la interacción laboral. Ahora bien, ¿hay una guía? Sí, hay una guía que nos da a conocer una serie de metodologías o mecanismos para la gestión del riesgo, que es la norma ISO 31000. Nos habla sobre la gestión del riesgo y la 31010 de las herramientas para valorizar el riesgo. Esas son las 2 guías que podrían utilizar, bueno, la norma y la guía. Son de paga, sí, se tiene que comprar, se puede comprar inclusive en su versión mexicana con Normex en el INMC, o se puede comprar con su versión autorizada, traducida al castellano, con los mismos de AENOR,
o comprarla directamente a la página de ISO, que estarían en inglés o en francés. Pues, Daniela, qué excelente exposición, qué excelente tu información. Veo que ya no hay más preguntas. Hay felicitaciones por la plática. Pues no sé si quieras dar algún cierre alguna reflexión sobre el tema. Igual damos cierre a esta plática que tuvimos contigo. Gracias, qué amable. Bueno, primero, nuevamente, agradecerles la oportunidad de colaborar con ustedes en esta charla. Dejo mis datos. Básicamente nosotros nos dedicamos también a dar asesoría, consultoría o inclusive asesorías cortas para poder dar aclaración al respecto de cómo abordar estos temas. Afortunadamente, y doy gracias a la vida por tener la formación que tengo, porque me ha permitido que dentro de la gente, bueno, de las empresas con las que he tenido el acercamiento, conocer el comportamiento biológico de este virus y saber cuáles serían las medidas biológicas necesarias para llevarlas en un plano laboral y evitar que se tengan una propagación de contagios que se pueda salir de las manos. Al final, hay que recordar que lo más valioso que tenemos es la salud y la vida humana. Si nosotros no tenemos salud, nos vamos a ver privados de la vida. Si no tenemos gente sana dentro de los centros de trabajo, vamos a generar empresas enfermas. Y como tal, vamos a tener pérdidas de capital por estas circunstancias. Es importante que humanicemos el trabajo. Es importante que nosotros como directivos o como mandos medios también nos humanicemos a que somos personas que estamos en centros laborales y que estas personas para que podamos llevar a cabo nuestras funciones y el logro exitoso de la organización. Con eso concluiría. Pues Daniela, qué amable, muchas gracias. Bien importante comentar que hoy por hoy eres nuestra socia consultora. Pueden inclusive también hacer preguntas y llegar al comentario o a la duda que puedan tener a través del portal de ANFEC, www.anfec.org.mx, y pues darte las gracias, Daniela, por tu presentación, por tu apoyo, por los conocimientos que nos transmiten por parte de ANFEC, de la comunidad del cartón corrugado y de su servidor y de Nayeli. Te damos las gracias y pues los invitamos a asistir a nuestra nueva plática que tengamos. Toda la información se encuentra grabada y se va a subir a nuestro portal, y también les haremos llegar por correo electrónico la presentación que nos hizo el favor Daniela de tener para nosotros. Entonces los invitamos a estar con nosotros. Muchas gracias, Daniela, de nuevo, excelente, gracias por todo, y pues que tenga una excelente tarde. Gracias a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, mucho gusto. Hasta luego, muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias.